Muy buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos en continuación con el curso de Microsoft Word nivel intermedio. En esta oportunidad vamos a ver la unidad número 4, donde vamos a hacer referencia a lo que es combinación de correspondencia y también vamos a ver lo que son las plantillas en Microsoft Word. Vamos a dar inicio a un nuevo documento. En esta parte vamos a hablar de lo que es la combinación de correspondencia a la hora de aplicar una cantidad de textos que tengamos que enviar a través de ya sea una carta, una nota, alguna solicitud, alguna portada también. Entonces vamos a ver cómo aplicar esta herramienta cuando tenemos que no solamente enviar a un destinatario, por ejemplo, una nota, sino también tenemos que enviar a varios destinatarios respecto a lo que se pretende realizar. Vamos a iniciar un nuevo documento en Word. Vamos a ir a documento en blanco. Bien, antes de redactar una nota, una carta o un sobre también, que es lo que hace referencia a lo que es enviar correspondencias ya de una manera ya múltiple, es importante conocer esta herramienta que está en el menú correspondencia. Y aquí vamos a tener todas las herramientas que vamos a aplicar en la clase de hoy. Antes de iniciar una correspondencia, es importante tener en cuenta cuáles van a ser los destinatarios y cuáles son las personas de origen que van a enviar a los destinatarios cierta información que deseen realizar. Por ejemplo, vamos a hacer una nota de una solicitud de una reunión en donde vamos a invitar a ciertas personas de la empresa dirigiéndoles una nota a ellos. Como son varios destinatarios que puedo yo enviar una nota, es importante siempre saber quiénes son las personas de origen quienes van a enviar y quiénes son los destinatarios que voy a enviar. Para eso voy a tener que armar como una especie de base de datos a través de una tabla que yo tenga que armar. Para eso me voy a ir al menú insertar y voy a elegir tabla. Y voy a construir, que ya sabemos desde el nivel básico, cómo insertamos una tabla, cómo insertábamos los datos, aplicarles el formato que necesita. Vamos a insertar en este caso una tabla. Vamos a ver la cantidad de filas y columnas que yo necesito. La cantidad de columnas van a ser los campos que van a ir como título en la nota, que se van a relacionar en la nota. Y las filas van a ser todos los datos que yo tenga respectivo a ese campo. Ya todos sabemos desde el nivel básico cómo insertar una tabla, así que voy a insertar una tabla dentro de este lienzo, de este documento, para luego transformarlo en archivo. A la hora de combinar una correspondencia, es necesario que solamente esté insertada una tabla y no un texto ya sea arriba de la tabla o abajo, ya que no vamos a tener en cuenta eso, sino directamente vamos a tener en cuenta lo que es directamente datos como una base de datos a la hora de iniciar una combinación de correspondencia con respectivo a los campos que van a ir. Yo tengo los siguientes campos con los datos que acabo de crear en la tabla.
Si me ocupa mucho el campo, la tabla, mejor dicho, su dimensión, en forma de hoja tamaño orientación vertical, me voy a ir a la opción de disposición y voy a cambiar la orientación de la hoja. En vez de vertical lo voy a poner a horizontal. Bien, también puedo cambiar el tamaño de la página si es muy chico, porque solamente yo voy a almacenar datos en una tabla a la hora de combinar una correspondencia. Ya vamos a ver cómo son los procedimientos para que tengamos bien en cuenta. Acá ya tengo una tabla ya creada donde tiene el nombre de los siguientes títulos: fecha, el nombre y apellido del destinatario, el cargo del destinatario, nombre, apellido del solicitante, DNI solicitante y cargo del solicitante. Bien, yo tengo ya armada ya como una base de datos en la tabla de cada título, en donde en otro documento que vamos a iniciar ahora vamos a tener una nota y vamos a relacionar estos títulos dentro de esa nota para que luego aparezcan todos los datos de cada registro que tiene esta tabla. Para la combinación de correspondencia no es necesario que solo se haga en Microsoft Word. También podemos utilizar Microsoft Excel, también podemos utilizar Microsoft Access, que es de base de datos, ya que son programas que trabajan también con tablas, con planillas, y esos programas pueden relacionarse con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la combinación de correspondencia. Creamos esta siguiente tabla y una vez creada la tabla voy a guardarla, voy a crearlo el archivo, voy a archivo guardar como, voy a ir al botón examinar y vamos a escribir un nombre de archivo, vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar. En este caso, por ejemplo, yo voy a guardar en la carpeta documentos. Si no me fijo más arriba, selecciono la carpeta documentos y vamos a poner como nombre, el nombre de la tabla se va a llamar destinatarios para la nota, por ejemplo. Vamos a guardar. Ya está creado acá la barra de título, el nombre del archivo y voy a cerrar el programa. Un nuevo documento en Word, un nuevo documento en blanco y voy a crear una nota en donde acá vamos a ver cómo combinamos la correspondencia de la base de datos que hemos creado de destinatarios para la nota y van a ver cómo aparecen en varias hojas toda la misma nota con los diferentes destinatarios y los datos que aparecen en la tabla de la base de datos. Ahora vamos a ver acá en esta parte cómo vamos a insertar los campos que hemos creado en la tabla para que después se vean los datos, se relacione este documento con la tabla que hemos creado como base de datos. En primer lugar, yo tengo que hacer que relacionar la nota, esta nota, con la tabla que yo he creado. Para eso me voy a ir al menú correspondencia y dentro de correspondencia vamos a ir al botón seleccionar destinatario y aquí tengo tres subopciones: escribir una nueva lista, usar una lista existente, y si yo utilizo Outlook del paquete Microsoft, también puedo relacionar una lista de destinatarios a través de Outlook. Vamos a centrarnos de una manera básica, en este caso, donde vamos a usar una lista existente. Vamos a ir a usar una lista existente, elegimos esta opción
Y aquí yo tengo que buscar a través del explorador de Windows, en esta caja de diálogo, el archivo que yo he creado, el archivo de tabla que yo he creado para relacionarlo con este documento. Yo lo dejé en documentos y aquí tengo el archivo llamado destinatarios para la nota. Hago un clic y pulso el botón abrir. Una vez que yo abro, no se me abre el archivo de la tabla, sino lo que hace Word es relacionar el documento de la tabla para la nota que yo voy a, o carta o sobre que yo voy a emplear con los campos que yo he insertado, que yo he creado, mejor dicho. Ahora, yo tengo acá que poner, por ejemplo, una fecha y en la tabla hemos creado un campo llamado fecha. Para yo ver los campos que yo tuve en la tabla, he creado yo la tabla, voy a ir a la opción que dice insertar campo y fíjense en que aparece todos los títulos de los campos que han salido en la tabla. Fecha, nombre y apellido destinatario, cargo de destinatario, nombre y apellido solicitante, DNI solicitante y cargo solicitante. Entonces, para insertar estos campos dentro de esta nota, yo tengo que ubicar el cursor intermitente dentro de esta nota, o como también, si yo, por ejemplo, en esta nota yo puse fecha, abajo puede poner, por ejemplo, señor, señora, eh, nombre y apellido destinatario. Yo puedo en este caso ya sea ubicar el cursor intermitente o seleccionar que yo dejé predefinido dónde voy a colocar yo cada campo de la tabla, selecciono la palabra y la voy a sustituir por el campo que yo he creado en la tabla. Por ejemplo, en este caso, fecha. Entonces ahí se pone entre símbolos de mayor y menor, como si fuera un estilo de comillas, se me pone el campo fecha que pertenece a la tabla de destinatarios de la nota. Acá, por ejemplo, selecciono, por ejemplo, si yo quise poner acá o quiero poner el nombre y apellido del destinatario, voy a reemplazar el nombre de acá por insertar nombre y apellido destinatario. ¿Por qué se pone de este tipo de comillas? Porque ya Word, cuando cree la nota para varios destinatarios que figuran en la tabla, va a detectar toda la cantidad de gente que vamos a ver cuando aparezcan todos los documentos con los diferentes destinatarios en esta nota. Abajo, por ejemplo, voy a cursar el, el cursor intermitente en el lienzo de la hoja y voy a insertar, por ejemplo, insertar cargo destinatario. Como lo ven, o selecciono la palabra que yo he tenido predefinida anteriormente o ubico el cursor parpadeante o el cursor intermitente del lienzo de la hoja para yo insertar el campo. Para en este caso, por ejemplo, quien suscribe, dentro del menú correspondencia, voy a ir a insertar, por ejemplo, nombre y apellido del solicitante. Voy a, voy a insertar después aquí en este lugar, insertar campo DNI del solicitante. Y al lado voy a ir a insertar cargo del solicitante. Se me corre el texto, pero cuando yo tenga que, van a ver cuando se relacione un nuevo documento con todos los datos, se va a ubicar automáticamente bien el formato del texto. Y acá, por ejemplo,
voy a poner el cursor intermitente para colocar, por ejemplo, la firma, el nombre y apellido del solicitante. Puedo correrlo pulsando la tecla tabulador, en donde acá debajo de la línea va a aparecer el nombre y apellido del solicitante. Una vez inserto los campos de la tabla, en la cual ahora voy a ver todos los destinatarios que tuvo esa tabla para enviarle este ejemplo de nota de invitación. ¿De qué manera vamos a ver? Vamos a ver de dos maneras. Una, haciendo un clic en la opción que dice vista previa de los resultados dentro del menú correspondencia. Y fíjense ahí que los datos que tuvo, por ejemplo, el campo fecha, el, el nombre y apellido del destinatario, el cargo del destinatario, me están figurando acá. ¿Lo ven? Para yo saber que esos son los datos, yo voy a tener que abrir aparte, voy a ir a archivo, abrir, como ya he creado, voy a buscarlo acá o voy a ir a examinar y voy a elegir la opción que dice destinatarios para la nota. Pulso el botón abrir y fíjense que los datos que figuran acá en esta tabla que yo he creado para relacionarla con la nota de combinación de correspondencia figuran dentro del nuevo documento de la nota de invitación. Para ver el resto de los destinatarios de esta manera, voy a ir dentro del menú correspondencia, voy a ir a dirigirme viendo los otros registros. Fíjense cómo cambió el nombre del destinatario, la fecha también, capaz que la misma fecha. Vamos a ver si hay otra diferente fecha. Fíjense que ya ahí, como yo le puse la fecha para enviarle a ese destinatario, entonces también cambió el nombre del destinatario, la función que cumple y los datos que pueden cambiar o seguir los mismos en, de la persona solicitante. Fíjense que también figura la persona solicitante en la parte de firma. La puedo ubicar bien a la nota con la tecla tabulador, que está en la parte superior de la tecla Block Majus, que significa bloqueo de mayúscula. Entonces yo les doy la ubicación a al texto y ahí figura el nombre del destinatario, el apellido y nombre del solicitante, la fecha, todo lo que yo tengo. Por ejemplo, si sigo continuando, fíjense que solamente como yo tengo 3 destinatarios para enviar, entonces los destinatarios para la nota, para figurar de esta manera. Si yo agrego más datos a la tabla, supongamos el caso, voy a agregar más filas, vamos a la parte de disposición de tabla, insertar fila en la parte inferior. Fíjense en que voy a poner, por ejemplo, una nueva fecha. Por ejemplo, esta le quiero enviar el 17 del 4 del 2025. Acá no se me muestran los bordes, pero por ejemplo, seleccionando la tabla, voy a ir a diseño de tabla y voy a elegir la opción de bordes y pongo todos los bordes. Fíjense en que ya se va creando los bordes para identificar mejor la tabla con la cantidad de registros que yo tenga almacenado. Por ejemplo, vamos a ver un Juan Pérez, que sea jefe departamental. Podemos poner el mismo solicitante u otro solicitante para que veamos otro dato diferente. Su respectivo DNI, cargo
licenciado en sistemas. Bien, como estas tres filas yo no necesito y para que Nombre detecte la combinación de correspondencias, la voy a eliminar. A un clic presionado hacia el costado, voy a disposición de tabla y elijo eliminar, eliminar filas. Esto ya lo hemos sabido del curso básico de Microsoft Word. Entonces, una vez creado ya más campos todavía, voy a guardar los cambios, voy a archivo y pulso el botón guardar. Y fíjense en ustedes que yo voy a minimizar, me encuentro con la misma nota y fíjense en que si yo pulso el botón siguiente, ya me aparece el nuevo registro que yo he realizado. La fecha, el destinatario, el cargo del destinatario, el nombre y apellido del solicitante con su respectivo DNI y su respectivo cargo, y también la firma del solicitante. Automáticamente, al estar relacionado la tabla con la nota, no va a ser necesario que yo tipee en una nota los cargos o que copie y pegue en las otras hojas destinatarios o, o nombre del solicitante, en un ejemplo como este, para crear varias hojas. Y cada hoja que yo voy pasando, yo ya puedo dar la orden de impresión y lo mismo va a estar almacenada toda esta información. Yo para sacar la vista previa de todos los datos que yo ya tengo acá, dentro del menú correspondencia voy a destrabar la opción que dice vista previa de resultados y vuelve al, al documento de origen de los destinatarios de la nota realmente que yo he creado por los campos insertados dentro de la combinación de correspondencia. Bien, por ejemplo, ahora, si yo deseo ver en varias hojas todos los destinatarios con sus respectivos datos, me voy a ir al botón finalizar y combinar y voy a ir a la opción que dice editar documentos individuales. Hago un clic acá, me sale un cuadro de diálogo para saber si yo quiero todos los registros o solamente el registro actual, que sería el que tengo en primer lugar, el primer destinatario, o desde el primer destinatario, desde el primer registro hasta el segundo registro, por ejemplo, de esos dos destinatarios, yo tengo esas opciones para yo combinar en forma individual. Vamos a ver el caso. Vamos a poner todos los destinatarios y pulsamos el botón aceptar. Fíjense ahora que se ha creado como un nuevo documento con el nombre de cartas 1, porque lo reconoce así el procesador, como también si vamos a la opción de correspondencia, tenemos otras formas de iniciar una correspondencia, ya sea como carta, como mensaje de correo electrónico, como sobres, como etiquetas, y podemos relacionar todos los campos insertados a través de este tipo de documentos. En este caso estamos trabajando con el tema de cartas y fíjense en que yo al finalizar y combinar se me crea un nuevo archivo que después voy a tener que guardar los cambios con todos en cada hoja de cada nota con los diferentes destinatarios y también que pueden salir los diferentes, como el caso, el último registro, los diferentes nombres de orígenes de cada persona. ¿Lo ven? Entonces, ahí yo puedo ya realmente
crear una sola nota, relacionarla con una tabla, ya sea que esté hecha en Word, como también puede estar hecha en Excel o en Access, Microsoft Access. Podemos relacionar la correspondencia de esta manera sin necesidad de estar tipeando el nombre de los destinatarios, el nombre de los con sus respectivos datos, el documento, cualquier documento que pueda yo combinación con correspondencia, lo puedo hacer de esta siguiente manera para ganar tiempo sin necesidad de estar tipeando sobre la nota, sobre alguna carta, sobre algún sobre que yo realice. Voy a, ¿cómo se llama? Perder el tiempo poniendo los datos de cada uno. Bien, de esta de una manera básica hemos aprendido acá cómo crear una relación de correspondencia a la hora de aplicar la misma información para varios destinatarios. Dentro del menú correspondencia, ahora también puedo crearlo al archivo de la nota, por ejemplo, y puedo imprimir también todos todos los documentos en forma individual. Por ejemplo, voy a ir al botón examinar, nota de invitación, por ejemplo, lo voy a guardar dentro de documentos, supongamos el caso. Ustedes pueden elegir el lugar donde ustedes deseen guardar el archivo y vamos, por ejemplo, nota de invitación, documentos individual. Pulso el botón guardar y ya tengo, por ejemplo, todas las notas que yo voy a ir creando. Voy a cerrar el archivo este, me quedo con el original, que también por el momento figura como documento 3, pero también tengo que nombrar, tengo que crearlo el archivo. Voy a ir al menú de archivo, guardar como, ya sea en este PC o algún sitio, yo lo puedo examinar. Voy a guardarlo dentro de documentos, por ejemplo, nota de invitación, modelo, original. Supongamos el caso. Lo guardo y este archivo va a estar relacionado con la tabla que yo desee trabajar. Ahora, supongamos el caso. Yo voy a cerrar esta nota. Voy a cerrar también la tabla que yo he creado, que le guardé los cambios actuales recién. Y yo voy a buscar el archivo para abrirlo al archivo del modelo de la nota. Entonces, ya sea puedo abrir el Word o buscarlo del explorador de Windows para iniciarlo. En vez de ir documento en blanco, voy a ir a abrir, voy a examinar. Me puede aparecer acá en las listas recientes, pero si yo lo hago de una manera personalizada, voy a buscarlo como corresponde en donde yo lo guardé. Por ejemplo, en documentos, acá tengo el archivo de la tabla llamado destinatarios para la nota, pero yo he guardado notas de invitación de modelo original, lo abro y acá siempre me va a aparecer este mensaje que dice: al abrir este documento se ejecutará el siguiente comando SQL, en la cual se relaciona con la tabla de destinatarios para la nota. Entonces yo voy a pulsar el botón sí porque proviene los datos de esa tabla y esa tabla tiene que estar almacenada en la misma computadora. Porque si no está almacenado en la misma computadora, voy a tener que de nuevo buscar la, eh, la base de datos de esa tabla. Por ejemplo, voy a pulsar el botón sí
Y si en el caso que yo no estará la tabla de la nota, supongamos el caso, a ver, voy a cerrar, voy a volver a abrir Word, voy a abrir en los documentos recientes, o lo voy a abrir como corresponde, voy a examinar documentos, selecciono una carpeta de documentos, cuando lo vuelva a abrir, si yo en el caso que le dijera que no, va a quedar así como está, pero en este caso no estaría relacionado prácticamente con la tabla de origen. Si yo no encuentro los datos de la tabla de origen, me voy a ir a correspondencia, voy a seleccionar destinatarios, usar la lista existente y de nuevo voy a buscar el archivo en la cual está relacionado con estos campos, pulso el botón abrir y fíjense que ahora cuando yo vaya a ver la vista previa de los resultados, ahí me va a aparecer los datos de la tabla que ha sido creada anteriormente, que yo ahora relacioné en este momento. Bien, aquí ya concluimos con la parte de combinación de correspondencia. Hemos visto cómo crear una tabla acá, cómo seleccionar los destinatarios, qué tipo de correspondencia podemos utilizar, ya sea a través de una carta, como puede ser un mensaje de correo electrónico. Fíjense en cómo se pone en este caso, como sobre. Fíjense que acá cuando yo elijo el sobre, ahí me sale un tipo de configuración donde yo deseo realizar, en este caso de la correspondencia, lo voy a cancelar porque no necesito, sino lo voy a dejar como estilo carta, pero pueden crear diferentes tipos de documentos en la combinación de correspondencia. Lo dejo como carta, ya que son notas que voy a enviar en forma a cada destinatario. Son diferentes formas de combinación de correspondencias que yo puedo aplicar dentro del documento. Bien, la parte de plantillas en Word. Vamos a ir a abrir Word y acá en esta parte nos encontramos ya sea comúnmente con nuevo documento en blanco, pero también tengo otras opciones de tipo de documento que son conocidos como plantillas. Una plantilla de documento en blanco es cuando vamos a iniciar un documento en blanco, sin tener ningún tipo de contenido ni nada en el aspecto. Pero también por otra parte hay otros documentos predefinidos que puedo yo crear como referencia a un nuevo documento que yo desee iniciar. Por ejemplo, el caso, tengo todas estas plantillas que tengo incluidas acá dentro del paquete Office en el inicio del nuevo documento. Fíjense que si yo pulso la opción de nuevo, me aparece lo que sería el nuevo documento en blanco, pero también me aparece acá lo que se llamarían las plantillas dentro de Microsoft Word, posicionándome dentro de la opción nuevo en el panel izquierdo. Si yo, por ejemplo, también tengo diferentes tipos de plantillas, como por ejemplo aspectos Word 2003, 2010, boletín farmacéutico, carta atemporal, cronológica y demás estilos de plantillas que son documentos predefinidos que ya viene incluido dentro del paquete de Microsoft Word. Ahora, si yo estoy conectado con internet,
yo puedo buscar algunas plantillas en línea, por ejemplo, curriculum vitae, que son documentos para crear un currículum. Pulso, hago un clic, ya sea pulsando el botón iniciar búsqueda o pulsando la tecla enter o intro del teclado. Fíjense en que no me encontró con la búsqueda, si no le coincido con la palabra. Por ejemplo, calendario, pulso el botón buscar. Como si yo no estoy conectado con internet en este momento, en el cual no estoy conectado ahora, voy a tener que estar conectado a internet cuando yo deseo buscar algún tipo de documento. Por ejemplo, voy a elegir, por ejemplo, algo predefinido que ya tiene el paquete. Supongamos el caso, currículum esencial. Yo hago un clic y ahí me aparece un estilo de currículum de tipo esencial donde ya, por ejemplo, me detecta con el nombre y apellido con el cual está iniciada la sesión cuando yo inicio sesión de Windows, o si no me pondría acá nombre y apellido, y voy a ir agregando yo, acá hay como subcampos donde me permite que yo escriba cada parte de lo que me está solicitando el documento. Si yo, por ejemplo, no quiero que salga ciertos datos de acá, los puedo eliminar. ¿De qué manera? Seleccionando con los tres puntitos que aparece en el cuadro de texto acá y pulsando la tecla suprimir del teclado, yo voy a borrar algunos campos que yo no desee, datos que yo no desee colocar. Supongamos el caso que yo quiera borrar la parte objetivos, voy a seleccionar la palabra objetivos y con la tecla suprimir voy a eliminar. Si no, en este caso voy a tener que ya sea deshacer los cambios pulsando el botón deshacer o con la tecla control más la tecla Z, voy a deshacer los cambios que yo he realizado. Entonces, las plantillas prácticamente son como documentos ya predefinidos donde yo puedo insertar datos en cada campo de cada parte del documento y también puedo aplicar todo tipo de formato, ya sea como hemos visto en el nivel medio, como hemos visto en el nivel básico, de ya sea de poner tipo de letra, tamaño, color, alineaciones y demás, todo tipo de formatos, seleccionando el campo o el texto que yo desee seleccionar y aplicarle todo tipo de formatos de texto que yo quiera aplicarle directamente a la plantilla. Bien, una vez creada la plantilla que figura como documento 1, la tengo que guardar. Por ejemplo, vamos a archivo y elijo la opción de guardar como. Me voy a la opción de examinar o elijo este PC y supongamos el caso que yo voy a guardarla en documentos y voy a cambiarle el nombre del archivo, por ejemplo, curriculum, perdón, voy a cambiar el archivo poniendo curriculum vitae. Pulso el botón guardar y ya se me crea el archivo llamado curriculum vitae. Puedo seguir haciendo todas las modificaciones que yo desee realizar y ir a archivo, guardar para guardar los cambios actuales o cuando yo cierre el programa me va a permitir guardar los cambios actuales. Bien, vamos a ver otro tipo de plantillas. Voy a abrir el programa Microsoft. Voy a ir, por ejemplo, a nuevo y puedo elegir otro tipo de documentos que me figure acá o poder buscar líneas si estoy conectados a internet. Supongamos el caso de
informe de proximidad, me crea un modelo para yo crear un informe con sus respectivos campos para que yo pueda escribir, por ejemplo, en este caso, un título del documento, un subtítulo. Aquí me va poniendo el comentario, qué es lo que tengo que ir agregando a cada parte del documento, de esta plantilla, mejor dicho, este, dentro de este documento, de lo que yo deseo crear, con sus respectivos contenidos y agregando más contenidos todavía. Bien. Y esto sería con respecto al tema del trabajo en plantillas. No voy a guardar en este caso porque no he creado nada, pero para dar una idea de que las plantillas son como documentos predefinidos que viene el paquete Microsoft y que podemos aplicarlo a la hora de trabajar y de agregar información. Y aquí damos por finalizada la clase de la unidad número 4 de Microsoft Word nivel intermedio.